Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Una breve introducción al tema que vamos a conversar hoy. Ayer el gobernador de la provincia en su programa de televisión anunció que va a imponer de carácter obligatorio la aplicación de las vacunas contra el COVID para las personas que quieran subir un transporte público y fundamentalmente para los empleados del Estado, ya sea centralizados o descentralizados, inclusive para las empresas de transporte. Morales dice que aquellas personas que no estén vacunadas no se pueden presentar a trabajar y se les va a aplicar el correspondiente descuento. Separemos por partes. Primero, estamos absolutamente de acuerdo y estamos en este medio alentando permanentemente que las personas se vacunen. Hemos puesto el ejemplo de Francia, la Francia de la igualdad, la fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, donde Francia, a iniciativa de Emmanuel Macron, dice a partir de ahora aquellas personas que no están vacunadas no van a poder entrar a un estadio, no van a poder ir a un restaurante o un pub o participar de distintas actividades. En la Francia de la libertad, igualdad y fraternidad. Este ejemplo de Francia fue copiado en otros países del mundo, sin ir más lejos. En los Estados Unidos, empresas como Google, como el Washington Post, universidad como la de Columbia, y solo para citar algunos ejemplos, han resuelto que las personas para estar en estos lugares deben estar vacunadas. Toda esta iniciativa celebramos. Pero ¿qué pasa en Jujuy? Lo de siempre, los arrebatos, aquellas decisiones que se toman partiendo de encuestas y no partiendo de cuestiones sanitarias, han dejado más dudas que certezas sobre la legalidad de aplicar estas medidas. Nadie está en contra de la intención de fondo, independientemente de cuáles hayan sido las motivaciones que hayan tenido. Nadie está en desacuerdo con la motivación de fondo. Todas las personas deben estar vacunadas. Es más, hay locales gastronómicos en la provincia de Jujuy que ya avanzaron con esta iniciativa. Acá entran solamente personas vacunadas y todo el personal que trabaja en ese local está vacunado, algo que celebramos. De esto vamos a conversar ahora porque nos va a acompañar para analizar desde el marco legal qué ocurre con esto el abogado Marcos Spinazzi. 30 segundos y ya estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Marcos, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Usted habrá escuchado más o menos la introducción. Sí. Bueno, estamos todos de acuerdo que todo el mundo tiene que estar vacunado. Sí, por supuesto. Más allá de que existen movimientos antivacunas en el mundo, no es algo exclusivo de esta coyuntura, pero tiene que ver, para hacer un análisis, el análisis jurídico no es tan lineal. Por lo menos esta es una lectura en una ciencia que no es la exacta, que puede haber más de una opinión al respecto, ¿no? Pero yo siempre cuando hablo de las restricciones que se dan en el marco de la pandemia, siempre digo, estamos en el marco de una pandemia. Y en el marco de una pandemia es habitual que se compriman los derechos, porque tensionan. Entonces nosotros hemos ido viendo que a lo largo de este año y algunos meses que llevamos con restricciones efectivas, se fueron disponiendo algunas medidas que afectaban derechos constitucionales, como por ejemplo la libre circulación, para poner un ejemplo. Exhibir el documento para cruzar un puente, por ejemplo. Ahora, muchas de estas medidas fueron puestas bajo tela de juicio, fueron llevadas a la justicia a través de amparos. Y en todo lo que fue el transcurso del año pasado se rechazaron todas estas medidas, porque se entendió que en el marco de una pandemia acá está la palabra, me parecen las palabras clave, razonable y racional aplicar este tipo de restricciones por un bien superior, que es la salud pública. Ahora, a principios de este año, creo que lo hablábamos o en la tele o en la radio, ya veíamos venir un fenómeno que iba a ser, me parece, distinto al año anterior y de hecho ocurrió. ¿Por qué?
porque no podíamos trasladar de manera exacta los antecedentes del 2020 al 2021, porque la realidad fáctica había cambiado. Y no digo que hayan bajado los casos. Nosotros veníamos a principio de año de que veíamos que se venía el invierno, que iban a incrementar los casos. Las variantes. Variantes, entonces cambian, pero por el otro lado también empezaron a existir vacunas. Los protocolos que se implementaban garantizaban cierta seguridad en determinadas actividades. Por lo tanto, nosotros decíamos, es muy probable que se rejudicialice a la luz de los nuevos elementos que hay algunas cuestiones y no creo que sea absolutamente trasladable. De hecho pasó, y ni recordar la dura discusión que hubo con el regreso a clases, por ejemplo. Sí. Entonces, probablemente si esa discusión se daba en el 2020, no había dudas que iba a ser rechazado ese amparo. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que en este contexto, con toda esta medida, caminaba. O sea, que era excesivo en ese momento. Bueno, es una realidad que cambia desde la coyuntura, pero desde muchos puntos de vista para analizarlo. ¿Por qué? Porque por un lado uno dice, bueno, tengo vacunas, yo no me quiero meter, estoy tratando de hilvanarlo con lo jurídico, ¿no? Porque yo por ahí escucho abogados hablando de medicina, médicos hablando de abogacía, y digo, yo no voy a entrar en el área de conocimiento que no conozco, pero digo, no es tan lineal porque digo, por un lado tenemos vacunas que ya a esta altura tenemos una importante cantidad de la población vacunada, pero por otro lado tenemos cepas que son más agresivas, que hace que nos replanteemos la efectividad de algunas vacunas. Bueno, estarán los estudiosos. Y en este marco llega una nueva norma que me hubiera gustado poder estudiarla un poquito, pero no la pude. Yo la traté de gestionar esta mañana a ver dónde la podía conseguir, pero no está publicada. No está publicado el decreto. No, por lo tanto, no debería ser obligatoria todavía. No está publicado el decreto y el gobernador también anunció un decreto para el miércoles respecto del transporte público. Entonces, volvemos a analizar esta situación de tensión entre garantías constitucionales, derechos constitucionales, y cuál debe primar. Entonces, claramente lo primero que le viene a la vista, por lo menos a mí personalmente, lo primero que me viene a la vista siempre debe primar la salud pública. Ahora yo le planteo esto, a ver. Sí. Emmanuel Macron, ¿sí? Insisto, y pongo el ejemplo de Francia porque es el paradigma de la libertad y los derechos individuales. Emmanuel Macron dijo, señores, no es obligatorio vacunarse. Claro. Si usted no se quiere vacunar, no se vacune. Pero no va a poder ir a un estadio, no va a poder ir a un baile. Claro, no, ahí sí está. O sea, no se vacune si no quiere. El límite en la autonomía de la voluntad. Bueno, sí, lo que pasa es que esas medidas tienden a ser estímulos para seducir a la gente que por ahí no le interese vacunarse o porque no le interese, sea demasiado individualista, pero le interese la cancha. Claro. Más que la salud pública. Bueno, entonces o el que le gusta ir a un restaurante y no le interese si contagia o se contagia de tercero, pero sí le interesa ir a... Entonces, son medidas que tratan de seducir, pero siempre con un límite que está en la autonomía de la voluntad. Es decir, porque acá otro de los elementos que entran en juego en esto, que no es una discusión que se plantea exclusivamente hoy con esta vacuna, se plantea en forma permanente cuando hay situaciones graves de salud y, por ejemplo, tenemos alguna persona que por sus creencias religiosas no quiere recibir una transfusión. Bueno, entonces, no son cuestiones que son novedosas para la ley, pero sí en el marco de la pandemia. Entonces, hoy introducimos un nuevo elemento que yo me puse a buscar un poco antes de venir y digo, no encuentro un antecedente que sea trasladable, porque se discutían otras cosas, porque nadie se le ha avanzado sobre cuestiones de autonomía de voluntad. Sí creo, y esto lo digo desde siempre dejando claro la misma aclaración que hiciste vos, Andrés, al momento de comenzar. O sea, las vacunas para mí son esenciales para sobrellevar y para volver a la mayor normalidad posible. Creo que es la única vía que pareciera que hoy por lo menos la humanidad dice eso hoy. Y los que la saben, ciencia, la humanidad dice eso. Y la ciencia, porque bueno, o sea, yo opino, porque viste que hay mucha gente, yo escuchan que opinan porque lo leyeron en la red social, digamos. Entonces uno escucha por ahí a los médicos y ese pareciera que fuera el camino. Ahora, flor de desafío tendrán los jueces, porque es muy probable que haya planteos al respecto. Y los jueces van a tener que resolver si es que, porque estamos en un estado republicano, es decir, naturalmente ahí es donde debe debatirse. Exactamente. Es decir, si hay una norma que
se dicta por, en este caso, el Poder Ejecutivo. También será una cuestión debatible, ¿no? ¿Quién dicta la norma? Sí, el Poder Ejecutivo o el Legislativo. ¿Quién debió dictarla? Pero bueno, partiendo de eso, quien debe analizar es obligatoria, salvo que en el caso concreto o con un alcance colectivo, también puede haber acciones de ese tipo, se plantee su inconstitucionalidad. Entonces, pero quienes deben declararla son los jueces. Entonces, mientras tanto tenemos una norma que nos obliga. Y la única forma de no aplicar esa norma es con una declaración de un poder judicial. Esto es lo sano en el marco de una república. Esto es lo que implica el sistema de peso y contrapeso que tienen los distintos poderes del Estado. Bueno, probablemente se planteen eso. ¿Qué pasa si esta causa llega acá, en Tucumán, en San Luis o en Río Negro o donde fuera, a un juez antivacuna? Bueno, que probablemente lo haya. Sí, lo que pasa es que, bueno, puede pasar. Puede pasar y el problema que tenemos en estas situaciones que son de urgencia es que en algún punto las decisiones judiciales se unifican. ¿En dónde se unifican? En nuestra Corte Suprema como máxima instancia, en menor medida con las Cortes provinciales. Bueno, ese es un trayecto largo, que no es de un día para otro. No, es largo. Y a veces no es eficiente en el marco de las necesidades coyunturales del día a día. No he visto tampoco he visto una norma similar a esta en otra provincia. Es decir, que obligue a las personas a vacunarse. Porque es una obligación media encubierta. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, dice, bueno, yo no te obligo a la ciudadanía a vacunarse. Pero no vas a poder usar el transporte público. Pero perdiste tu trabajo en el y caso. Y es como, en el transporte público está medio vidrioso, porque decir, bueno, justamente es público. O sea, no es que yo no me subo un taxi. Me estoy en transporte público, ha sido declarado servicio esencial. Ahora, en la administración pública, sobre todo en una provincia como la nuestra, que es el mayor empleador de la provincia, y es más fuerte, digamos, ahí dice, bueno, si vos no querés, no te vacuné, pero perdés tu trabajo, no te justifico las inasistencias, es más complicado el análisis. Por eso que digo que va a ser complicado, va a ser un gran desafío para los jueces, porque en definitiva, del otro lado está, yo lo entiendo, del otro lado es, por las buenas, por las malas, te tenés que vacunar. Todos queremos que se vacunen. Bueno, la Ley Nacional de Vacunas, que hay una ley nacional, establece una cantidad X de vacunas de carácter obligatorio. Sí. ¿Sí? Todas las personas tienen la obligación de ponérsela. Inclusive, en uno de los artículos, esta ley faculta a ponerla por la fuerza. Claro, pero esta vacuna no está dentro de ese calendario obligatorio. Voy los argumentos de otro lado. En situaciones extraordinarias como las que tenemos nosotros en pandemia, se imponen soluciones extraordinarias. Entonces, en el marco de una pandemia donde se dicta normativa de emergencia muy flexible, porque se va adaptando en función de la coyuntura, bueno, es muy probable que haya leyes con las que entre en tensión. Esto es lo que hablo en foro, lo que decía yo al principio, la tensión entre normas. Pero el secreto no va ahí para mí. Para mí el secreto está en el análisis que tendrán que hacer los magistrados, porque seguro termina ahí, que es el lugar donde debería terminar, digo, la discusión de interpretación de una ley, está en la razonabilidad de esa restricción. Si en el caso concreto, en el marco de una pandemia, nos faltarán estas cosas que vos decías al principio, por ejemplo, estadísticas. Si estadísticamente, porque por ejemplo en la Corte Suprema fue una de las cuestiones que analizó, datos duros, claro, a los efectos de expedirse a favor o no de la presencialidad. Bueno, si existen datos duros, si existen estadísticas que justifiquen una medida de este tipo, bueno, será razonable. Y será racional y será constitucional. Por más que tenga algunas improlijidades. Por más que tenga, porque en el marco de la pandemia, sucede, insisto, en el marco de la pandemia se restringió un derecho a circular y automáticamente se dijo, no, un decreto presidencial no puede avanzar sobre el texto de la Constitución. Está claro que es así, pero no dejamos de analizar que en el marco de una pandemia, donde es una situación de absoluta excepcionalidad, la que vivimos, nosotros de a poco aprendimos a convivir con la pandemia. Nos vamos adaptando, nos vamos hasta relajando, pero la pandemia existe, entonces seguimos en un terreno de la excepcionalidad. Y en el marco de la excepcionalidad, el análisis de constitucionalidad se tiene que hacer también a la luz, sobre todo a la luz de la racionalidad. Por eso digo que es un interesante debate, que probablemente pueda, yo pensaba, ¿no? Digo, necesito más tiempo para masticarlo, para asimilarlo. A ver, necesitamos el texto primero. Claro, porque yo digo, a ver qué dice el texto del decreto, porque cuesta
cuesta formar un criterio tan rápido. Porque, insisto, acá va a haber que poner sobre la mesa las opiniones de algunos expertos en áreas de conocimiento muy específicas, estadística. Ahora, la pregunta es, ¿no hubiera sido más lógico que esto sea sancionado a través de la legislatura? Bueno, siguiente discusión será también una cuestión de forma, que también tiene que ver con la división de poderes. Porque tiene otra fuerza una ley, ¿eh? Claro, y también tiene que ver con eso. Bueno, yo he sido muy crítico de algunos de los decretos de necesidad y urgencia que dictaron en el marco de la pandemia porque yo entendí que había cuestiones que no se podía legislar por el decreto de necesidad y urgencia, que tiene que ver con cuestiones tributarias y cuestiones penales, esto ya lo dijo la Corte Suprema. Entonces, nosotros habíamos establecido regímenes sancionatorios a través de un decreto con creación de tributos, incluso doble imposición. Yo creo que ahí estaba claro que para mí la norma tenía problemas constitucionales, Acá no entramos en ese sentido, entramos en otra naturaleza de sanciones. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién es el competente para dictar una norma de esta naturaleza? Porque si empezamos a analizar, digo, primero, ¿es la provincia? Siendo la provincia, ¿es el Poder Ejecutivo? En el marco de una excepcionalidad, porque el decreto de necesidad de urgencia es, por definición, un adelanto legislativo, para decirlo de una forma. Es el avance del Poder Ejecutivo sobre una competencia, pero que está previsto. Aunque nosotros no lo tengamos expresamente previsto, pero bueno, se entiende por creación jurisprudencial que está aceptado. Entonces, si nosotros aceptamos la facultad excepcional del Ejecutivo de regular en materia legislativa, bueno, sí. Ahora, eso no exime también a que en el caso concreto se deba analizar si estaban dadas las circunstancias para que se legisle por decreto o no. Yo me imagino, al día de hoy no tenemos el texto, pero hoy con las mayorías y con más allá de las mayorías, la predisposición que pueden tener los diputados a tratar temas relacionados con la pandemia, entre el lunes y jueves esto era ley igual, digo. Sí, claro, claro, absolutamente. A los efectos de no mostrar un flanco más que me puedan permitir entrar en la discusión desde lo formal, decía yo. Me atrevo a decir que esto salía unánime. Por eso decía, el compromiso de los diputados. Claro, no conozco una persona en su sano juicio que no quiera que la gente se vacune. Claro, pero aún así, lo que pasa es que en el debate legislativo se podrán plantear otras cuestiones, es decir, porque nadie... Es de tirano decir que si uno se pone... no está bueno decir que si uno dice, che, me parece que... vos no querés que la gente se vacune. No. Por eso decimos, está bien separar las aguas. O sea, claramente queremos que se vacune la gente y que esté toda vacunada. Lo que pasa Pero es hay que hacerlo bien. Lo que pasa es que probablemente en la legislatura se hubiera dado un debate un poco más interesante, porque se hubiera puesto en la letra chica decir, bueno, a ver, sí, pero... no podemos obligar lo que el transporte público, qué pasa si no se vacunan, cómo entratallar la autonomía de la voluntad, un debate que es necesario, que no se dio en el ámbito legislativo, se va a dar seguramente en el ámbito de los tribunales, seguramente. Ahora, los trabajadores del Estado, ¿sí?, que digan, miren, yo por mis convicciones religiosas, por lo que fuera, no me quiero vacunar, ¿sí? ¿Puede venir el Estado y sancionar a un trabajador del Estado diciendo... no te vacunás, no entras a trabajar y te descuento el día? Insisto, sí, porque hay una normativa. La persona, ¿no abrís la puerta a que vengan los gremios y empiecen a hacer acciones legales? Y también, por eso digo, esto va a terminar, como digo, naturalmente va a terminar resolviendo este tuerto, va a ser la justicia. Porque, si vos le das una herramienta, una norma legal, el funcionario público se ve obligado a aplicarla. El funcionario público, hablemos de, no sé, un jefe de área. Jefe de área llega y le dicen, che, acá hay un decreto, acá está publicado en el boletín oficial, usted tiene que aplicar este decreto. Ese personal no puede no aplicarla. Si no, está incurriendo en una falta de... Claro, no, y aparte podría incluso incurrir en un delito. La desobediencia, el incumplimiento de deber funcionario público, no ejecutar una obligación instrumento legal. Que estuviera, lo que pasa es que ahí también tendría una pata flaca como delito porque tiene que ser por ley, ¿no? Claro. Para que se incurra en delito. Pero bueno, administrativamente podría tener un problema también. Entonces, existiendo una normativa nos obliga, debemos cumplirla. Si yo creo que esa normativa colisiona con derechos míos, con los constitucionales, bueno, deberé plantearlo ante el poder, que es el que va a resolver esto, el Poder Judicial.
O sea, y seguramente será por la vía de amparo, porque las vías ordinarias, porque ¿qué debería hacer un ciudadano? Podría iniciar un reclamo administrativo, decir, planteo mi queja para que se resuelva, ahí va una serie de instancias administrativas, se haga otra vía administrativa, sigue la vía judicial. O un amparo, ¿por qué? Porque el amparo es una vía rápida, eficaz, cuando se entiende que hay una vulneración a una garantía constitucional y que las vías ordinarias son ineficaces para garantizar el derecho. Resolverlo. Entonces, naturalmente, la vía sería un amparo si es que se llegara a plantear. Y se puede plantear. Y será el Poder Judicial el que tenga que resolverlo. Es que es así como funciona. Pero mientras tanto, al haber una normativa, es legal. Insisto, a mí me cuesta mucho tomar posición hoy ya. Estoy tratando de hacer un análisis objetivo de los elementos que hay. Por lo menos sabemos que esto termina en la justicia. Seguro que termina la justicia, pero ¿por qué digo que me cuesta tanto? Porque yo con ansias esperaba que llegue la vacuna. Yo por mi edad y por mis factores de riesgo pensé que iba a ser que iba a faltar muchísimo para poder vacunarme. Cuando finalmente estoy esperando mi turno para mi segunda dosis, pero cuando me fueron a vacunar fue una tranquilidad. Yo lo veo en mi familia, la tranquilidad de mis padres, mi hermana, amigos que tienen serios factores de riesgo, cómo le cambió la actitud y los miedos frente a la vida, estar vacunado. Todos queremos que estar vacunados. Entonces, por eso es que me cuesta tanto tomar posición, porque digo, la salud pública, el bienestar público a la luz, hemos visto familias que no tienen dónde enterrar a sus muertos. Entonces, sí, eso para mí ha sido algo muy, un verdadero shock, ver eso y pensar que eso parecía ciencia ficción y lo estábamos viviendo. ¿Qué pasa en una empresa privada? Por ejemplo, algunos gastronómicos que ya hoy están pensando en que a partir de mañana solo van a recibir dentro de su local personas que estén vacunadas. Pero eso... ahí es más fácil, digamos. Pero claro que es más fácil porque nadie te obliga a comer a un restaurante y si no está habrá otro restaurante. Y tampoco se ve afectado un derecho constitucional de una persona porque no lo dejaron entrar a comer a un restaurante. Derecho de admisión. Si no tuviéramos la pandemia, también podríamos, el dueño de una entidad gastronómica podría hacer uso del derecho de admisión. Es una situación distinta esa. Una cosa es esa y otra cosa es... Acá va a colisionar, por ejemplo, con el derecho al trabajo. Claro. Nosotros colisionamos la salud pública con el derecho al trabajo en este caso. Bueno, la pregunta ¿es razonable restringir en esta medida el derecho al trabajo con las particularidades que tiene el empleo público, ¿no? Que tiene estabilidad, que tiene otras condiciones, en función de un bien superior que sería, porque este sería el razonamiento, la salud pública? Bueno, sí y no, depende. En el caso concreto tendrán que arreglar los elementos ante la justicia y dirán, los que dirán sí, porque mira que estadísticamente estamos demostrando que esta es la única salida, que tenemos que hacer medidas de acción directa para lograr la vacuna porque eso pone en peligro a terceros, ya no es el individuo. Eso que usted está diciendo es lo que argumentó el Washington Post para decir a partir de ahora los que quieran trabajar acá tienen que venir vacunados. Esos son los argumentos que digo, claro. Pues dijo, no podemos soportar tener que trabajar tanto tiempo remotamente, con tantas personas fuera de la administración de lo que es la empresa. Sí, yo en mis análisis jurídicos trato de poner los pies a la tierra siempre, y porque muchas veces los abogados tendemos a hacer análisis de la abstracción de las leyes y perdemos un poco el foco, ¿no? de lo que pasa. Y yo digo esto de que estamos en una situación extraordinaria, estamos viviendo una pandemia, no ha pasado. Tenemos nuevas amenazas, tenemos nuevas cepas que pareciera que son más agresivas y que están poniendo en tela de juicio la eficacia de algunas vacunas. Bueno, no estamos en condiciones de aflojar. Entonces es difícil resolverlo. Más allá de que uno pueda pensar en las súper buenas intenciones que puede tener la administración pública al fijar esta norma, porque en definitiva ¿qué tengo que interpretar yo? Quiero que la gente esté vacunada y a los que se resisten vamos a tratar de hacer lo posible para que se vacunen. Hay que convencerlos. Tengo una idea. Todos aquellos que no estén vacunados hasta el 30 de noviembre no van en febrero a carnavalear. Bueno, ahí probablemente... Bueno, ahí vamos a tener una cola de gente. Pero bueno, ahí va con el tema de la autonomía, el ejemplo que decíamos. Bueno, a mí no me importa vacunarme. A mí no me importa si contagio a terceros, si me contagian. Pero me encanta ir a la cancha de fútbol.
Entonces, el día que me pusieron una restricción para entrar a la cancha de fútbol, ahí me fui a vacunar corriendo. No porque me interese la sociedad, sino porque me interesa el partido de fútbol. Partido de fútbol. Bueno, el ejemplo del carnaval pareciera que ser uno de esos elementos. Para mí sería sumamente efectivo. Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde nos juntamos y hacemos otra sobremesa. Chao.